va a planear, ¿verdad? Eso es parte de lo que es el presupuesto. Recordemos también que el presupuesto está compuesto por pre y supuesto, que en este caso pre es antes de y el supuesto es un suceso. Entonces nosotros estamos estimando algo antes de que vaya a suceder. Esa es la parte de lo que es la composición de la palabra presupuesto. Por lo tanto, recordemos que los presupuestos, ya lo habíamos mencionado, son estimaciones sistemáticas que nosotros estamos estimando para un año específico o para más temporalidad. Aquí podemos colocar como un ejemplo cuando una empresa necesita un porcentaje de ganancia y sobre ese porcentaje de ganancia tiene que estimar lo que son sus costos y sus ventas, yéndose de abajo hacia arriba. Aquí lo voy a colocar porque esto vale la pena mencionárselo. Hay empresas que en función de la utilidad, vamos a colocar que esa es su utilidad, se va para arriba con costos, gastos, perdón por la letra, y tenemos nuestras ventas, es decir, se va de acá para acá. Es decir, la utilidad, si yo quiero un 50, 60, 70 o 40% de utilidad, tenemos que ir empujando, ser lo más eficiente posible con los costos y los gastos y generando el pronóstico de ventas estimado para poder alcanzar el porcentaje o el monto de utilidades que nosotros estamos estableciendo. Hay algunos otros que lo hacen de forma distinta, que en función de nuestras ventas, de los costos y de los gastos, van entonces hacia abajo, de ventas, ¿sí? Generamos el pronóstico de costos-gastos y vemos cuánto nos arrojan de utilidades. Esto va a depender mucho de los objetivos, de cuál es la estrategia que quiere establecer la empresa, de forma comercial, de forma financiera. Es decir, todo ese esquema completo va a depender mucho de qué es lo que quiere alcanzar. Pero eso puede ser en función de nuestras ventas, recuérdense, para alcanzar la utilidad deseada, o en función de la utilidad para ver cuánto tengo que generar de ventas para esa utilidad. De forma sistemática, de forma ordenada, para alcanzar lo que nosotros estamos especificando acá. Los presupuestos tienen un tinte subjetivo. Cuando estamos mencionando el tinte subjetivo, nos estamos refiriendo a que, por ejemplo, tengamos a la persona o las personas o el grupo de personas que están a cargo de la fase presupuestal que estimen esos presupuestos o esos porcentajes en función de criterio personal, conocimiento empírico, o que a ojo de buen cubero, como se dice también, puedan establecer esos porcentajes y digan, yo quiero una utilidad de un 20, de un 30%, porque el año pasado o años anteriores hacía así. O quiero crecer un 5% más en función del año anterior. Muchas veces les resulta muy bien a las empresas poder trabajar desde ese punto de vista. Pero ese es un enfoque, ¿sí? Un enfoque subjetivo y por eso dice que los presupuestos tienen ese tinte subjetivo. Porque si nos situamos, por ejemplo, en otro escenario y esa misma empresa, por ejemplo, tiene a un grupo de personas o a una sola persona que está estableciendo los presupuestos en función de modelos, por ejemplo, que digamos un modelo estadístico, entonces va a ser diferente porque en este caso está aplicando una metodología, ¿verdad? Está diciendo a través de este método, yo quiero hacer los pronósticos, las estimaciones y nos vamos con modelos estadísticos, por ejemplo, y vamos con toda la proyección. Muy diferente el escenario en función de la experiencia de conocimiento. No quiere decir que no funcione, simple y sencillamente que uno necesita cierto tipo de información para poder hacer ese tipo de estimaciones, necesita conocimiento para poder aplicarlo y en el otro caso, pues la experiencia es lo que marca y el buen olfato para los negocios o para las ventas, en este caso también tiene que estar muy bien desarrollado. Tiene que conocer muy bien el mercado y cómo se comporta. No quiere decir que no funcione, simple y sencillamente lo que quiero mencionar acá es que cuando es subjetivo es porque es en función del criterio que se está aplicando en la parte de los presupuestos. Es lo que trata de hacer los presupuestos también. Pues tratamos de minimizar el riesgo
y reducir la incertidumbre. Si, por ejemplo, yo voy a poner un negocio, por muy pequeño que sea, y yo no hago una estimación de mis ventas, por ejemplo, para saber cuánto tengo que invertir en materia prima, cuánto voy a asignar en mano de obra y etcétera, etcétera, pues entonces no voy a saber cuánto voy a tener de utilidades. Voy a estar en incertidumbre y muy probablemente esté en riesgo el alcance de la utilidad. Probablemente hasta podamos llegar a pérdidas, ¿verdad? Entonces, por eso la parte de un presupuesto me permite guiarme y verificar hacia dónde estoy siguiendo y cuáles son las mejores prácticas que yo he analizado para poder alcanzar. Así minimizo el riesgo y también reduzco la incertidumbre. Entonces tengo más certeza de que puedo obtener un 20%, por ejemplo. O tengo la certeza de que mis costos no se deben elevar hasta este margen, porque si no, no voy a obtener mi ganancia estimada. Entonces, por ahí más o menos es donde nosotros tenemos esta observación de los presupuestos que trata de minimizar el riesgo y reducir incertidumbre. Bueno, por lo tanto, acá menciona que mientras más herramientas de control podamos aplicar y más interrelacionado esté con los diversos departamentos de la organización, más aciertos vamos a tener. Ojo que más también no quiere decir que sea mejor, sino porque a veces se vuelve tan burocrático y tan engorroso estar llenando tantos procesos o tantas verificaciones de control que eso entorpece el buen funcionamiento de todas las unidades de negocio o comerciales que estén implícitas dentro de una empresa. Por tal razón, dentro de las buenas prácticas, tenemos que verificar cuáles son las herramientas necesarias y justas que me permitan o que me brinden información certera en función de lo que estoy buscando, de cada negocio, de cada departamento, de cada proyecto, si lo estamos viendo por cuestiones de proyecto. Entonces, es importante que también cada departamento, cada unidad de negocio, cada jefatura, cada unidad que esté integrada dentro de la empresa o negocio estén bien interrelacionados para que estén de acuerdo con lo que están presupuestando y no que uno vaya por un lado y el otro por otro lado. El presupuesto es una herramienta de valoración de la gerencia. ¿Por qué? Porque voy a medir a través de la planificación en la parte del control y la evaluación, mido qué tan buena fue la gestión que nosotros tuvimos a lo largo del tiempo cuando nosotros dijimos, aquí quiero un 30% de utilidad, mis costos van a estar en este porcentaje y mis ventas van a estar en este nivel. Cuando ya hago la evaluación o voy en la parte de los controles y evaluación, pues entonces me sirve de KPI para poder verificar si la gestión de cada unidad de negocio o cada departamento fue oportuna o logró los objetivos. Si ventas está planteando que tiene que generar mensualmente 1,000 unidades en venta y solamente está generando la mitad, pues estamos a un 50% de lo que estábamos planteando. Lo mismo con producción, ¿verdad? Lo mismo en la parte de producción. Lo mismo en la cuestión de la gestión administrativa. Entonces, por eso es de que el presupuesto no solamente es una herramienta de planificación, sino que también es una herramienta de control y evaluación. ¿Para qué? Para que podamos valorar o evaluar la gestión que se ha establecido a lo largo del tiempo. Claro está que esto lo vamos a ver a través del tiempo, ¿verdad? No lo vamos a ver de forma inmediata, porque para eso tenemos que establecer esas evaluaciones periódicas. Aquí tenemos una definición teórica, ya lo habíamos visto el día lunes. Siempre estamos en función de lo que es un enfoque sistemático, que nosotros hacemos de forma anticipada, ¿verdad? Todas las proyecciones y que generalmente esto pues debe estar socializado, debe establecerse de forma, también tiene que tener un margen de error, tiene que ser flexible, porque si nosotros no tenemos cierto grado de flexibilidad, pues entonces vamos a tener muchos problemas al momento de que no logremos alcanzar ciertos objetivos. Disculpen.
que en resumen, el presupuesto va a ser una herramienta, ¿verdad? Que permite llevar de forma ordenada los pasos para alcanzar los objetivos de la organización. Eso ya lo habíamos mencionado. Y dentro de la importancia o la relevancia que tienen los presupuestos es que es como un mapa, ¿verdad? Mapa o una brújula que me permite guiarme hacia lograr alcanzar esos objetivos que estamos planteando. Vuelvo a repetir, puede ser en función de lo que son ganancias, dependiendo de la estrategia, ¿verdad? Porque si estamos hablando de un negocio nuevo, probablemente lo único que quiera es lograr incorporarse en el mercado. Entonces la estrategia va a ser otra, muy probablemente no se vaya por cuestiones de utilidad, probablemente vaya en función de otros objetivos, solo conocimiento de marca o quitar mercado a sus competidores y quedarse en el mercado y ganar una pequeña proporción. Pero vuelvo a repetir, eso va a depender mucho de cuál es el objetivo del negocio y de si estamos hablando de una empresa, permítanme, si estamos hablando de una empresa que está en fase inicial, ¿verdad? Que está en esta campana. Si nosotros estamos hablando de una empresa que está iniciando, pues los objetivos del mismo en función presupuestal van a ser totalmente distintos a que si nosotros estamos hablando con una empresa mucho más madura, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, el enfoque de presupuesto, sus objetivos tienen que estar alineados. Aquí voy a borrar. Vamos a ver, dice, bueno, aquí ya vemos lo mismo, que establece una guía para poder alcanzar los objetivos. Eso es básicamente lo que hemos estado viendo desde el día lunes. Recordemos que está estrechamente relacionado con el plan estratégico. ¿Se recuerdan que vimos misión, visión? Hablamos del análisis de entorno. En el análisis de entorno pueden ser interno y externo. En el interno puede ser FODA o DAFO, como lo quieran llamar. También tenemos lo que es en la cola de pescado o Ishikawa. En el análisis de industria o externo podemos hablar de lo que es PESTEL, que eso más adelante lo van a investigar ustedes en grupo. Tenemos las cuestiones estratégicas, buscar una ventaja competitiva, la implementación del mismo a través de los programas, a través de los proyectos, los presupuestos y la evaluación y control. Esto que estamos viendo acá, lógicamente, es un proceso que me va a permitir guiarme, ¿verdad? Secuencialmente en función de cómo puedo plantear la fase presupuestal. Desde lo que es de conocer cómo está la empresa con la misión y la visión, cuáles son sus objetivos y sus estrategias para poder hacer la incorporación del presupuesto y luego aplicar las herramientas de control y evaluación. Básicamente, eso es lo que hemos estado viendo. Esto que estoy presentando acá, adicional con lo que voy a presentar ahorita, con el grado de responsabilidad y las funciones de la administración, lo vamos a encontrar en no en la página, sino en el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Welch. Así como también vamos a encontrar clasificaciones de los tipos de presupuesto en la guía para elaboración efectiva del presupuesto. Entonces, aquí estoy colocando cierto tipo de información, pero por favor no se queden solo con esto. En el libro de Welch, así como también en la guía, tienen información muy complementaria y muy interesante que les puede refrescar muchas cosas que ya han visto en cursos anteriores, pero que acá lo consolida y lo enfoca directamente para la parte de los presupuestos. Por ejemplo, cuando hablamos de PCU, que es lo que están viendo ustedes acá, estamos hablando del proceso de planificación y control de utilidades. También se le conoce el presupuesto como PCU, que es el proceso de planificación y control de utilidades. Entonces, esta parte nos está enmarcando cuál es el grado de responsabilidad. Por ejemplo, la fase de la alta gerencia está incorporado, tiene de tarea, por así decirlo, la planeación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a planear? Pues obviamente primero vamos a ver cuáles son las variables internas y externas a través de algún tipo de modelo. Los objetivos, vamos a ver lo que es misión, visión, metas, estrategias, así como también algunos elementos que sean necesarios dentro de los recursos que vamos a estar utilizando. A nivel medio tenemos acá las instrucciones, ya elaboran planes,
ya se ponen a trabajar lo que son los planes estratégicos, el plan táctico, la parte de presupuesto como tal. Y asimismo bajamos a los otros niveles en donde ya establecen o ponen en marcha todo lo que se ha estado estableciendo en los primeros niveles. Entonces, este panorama del proceso de planificación lo estamos viendo desde este punto porque tenemos acá, desde lo que es la función administrativa de planeación, que está a cargo de la alta gerencia. Luego vemos quienes dirigen, que está enmarcado a nivel medio, y luego los otros niveles que van abajo del nivel medio, y el proceso de control también. Entonces, sí es importante que veamos este punto porque eso nos va a permitir esquemáticamente darnos cuenta quiénes están a cargo y quién va a hacer cada cosa, ¿verdad? Y ahí no hay pierde, porque todos tienen que colaborar y tratar de trabajar como un engranaje. El presupuesto general o el plan maestro está compuesto por un plan sustantivo. En el plan sustantivo podemos encontrar desde lo que es misión y visión, que no lo coloqué aquí, pero, perdón, vamos a borrar esto porque esto está más que feo. Aquí está misión y visión, que no lo coloqué, objetivos, lo que son las metas, las estrategias, si existen políticas, también vamos a colocar la parte de las políticas y cualquier otro elemento importante y relevante para la empresa. Eso es de forma narrativa el plan sustantivo a largo alcance, un plan maestro. Por otro lado, vamos a tener también un plan financiero. Y el plan financiero está compuesto por dos elementos. El primer elemento es el plan estratégico, que es de 5 a 10 años, más o menos. Entonces, aquí vamos a hacer una descripción acerca de cuál es el mercado que quiere abarcar la empresa, hacia dónde se va a dirigir, cuáles son las proyecciones de la misma, qué objetivos están persiguiendo. Por ejemplo, uno de ellos puede ser que dentro de 5 años la empresa pueda tener otras ubicaciones u otras sedes a nivel regional o a nivel centroamericano. O si lo dejamos a nivel país, que podamos decir, bueno, nosotros necesitamos en 5 años que ya tengamos presencia en ventas o presencia comercial en los departamentos X, Y y Z, ¿verdad? O en las regiones, región norte, región sur, es decir, así tendría que ir enmarcado. Puede ser desde el punto de vista de ventas o comercial y también puede ser en función de la parte operativa, la parte administrativa y dentro de la parte productiva también, porque hay quienes hacen traslado, ¿verdad? Se hacen traslado o abren otras plantas procesadoras o productivas en sedes regionales o en algún otro lado, o se fusionan con algunas otras empresas. Entonces, esto sería parte de lo que es un plan estratégico. Muchas empresas logran manejar este punto y siempre es bueno que tengamos una visión más allá. Por muy pequeñas que sea mi empresa, porque si yo soy emprendedor o emprendedora, puedo decir, bueno, en 5 años, ¿cómo me gustaría estar, verdad? ¿Qué es lo que quiero tener? Si yo solamente estoy a nivel capital, pues entonces me gustaría lograr tener pues una conexión, un alcance un poco más alto en ciertos departamentos. Y de esa manera podemos ir generando ese plan estratégico a ese alcance, 5 o 10 años más o menos. 5 años creo que es lo más prudente. El plan financiero también, como segundo punto, tiene el plan táctico de utilidades. Esto es a 1 año como máximo. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues si yo ya dije cómo voy a estar, está mi misión, visión, objetivos, qué es lo que quiero alcanzar en cierto tiempo desde diferentes ángulos de la empresa, entonces ahora voy a establecer en función de temporalidad, el máximo de 1 año, como les estaba comentando, cuál es ese pronóstico de ventas, cuál es ese plan o pronóstico de producción, así como también de los costos, de los gastos operativos, cuáles van a ser los estados financieros que me van a permitir conocer cómo va a estar la empresa, ¿verdad? Esos en términos de 1 año. Generalmente las empresas utilizan todas esas proyecciones y deben aterrizarlas dentro de lo que son los famosos flujos de efectivo para que me puedan
mencionar cuál va a ser la disponibilidad en cada uno de los meses en función de la plata y en dónde puedo hacer inversiones y en dónde no voy a hacer inversiones. Entonces, básicamente, resumiendo, recuerden, tenemos un plan sustantivo, que es misión, visión, objetivos, etcétera, políticas, y luego tenemos el plan financiero, que está compuesto por dos, plan estratégico, que es a largo alcance, y luego tenemos la parte ya de táctico o de utilidades, que es a corto plazo, un año como máximo, y estamos hablando de todo lo que son los pronósticos, ¿verdad? Ahí sí ya nosotros detallamos cómo van a estar las ventas, cuál es el modelo que vamos a aplicar, cómo va a estar toda la parte de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos ese resumen en función de nuestro enfoque de plan financiero y de plan sustantivo. Bien, acá esto ya lo habíamos visto el día lunes, pero lo voy a pasar un poquito rápido porque era parte de la presentación anterior, solo que está un poco más resumido. Recuérdense que habíamos visto las partes de preparación de un presupuesto, en preiniciación, elaboración, ejecución, control y evaluación, ¿sí? Entonces, en la primera etapa habíamos mencionado que tengo que ver cómo nos fue en los periodos anteriores. Evaluar los KPIs para definir el desempeño gerencial, ¿verdad? Y vemos cómo estuvo la gestión. Y realizar un análisis de esos elementos, que en este caso estoy marcando aquí político, económico, social, puede ser tecnológico también, y también podemos, ecológico, también podemos, y toda la parte que sea ambiental directamente, que pueda incidir favorable y desfavorablemente para nuestro entorno, para nuestra empresa como tal. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Ojo que acá vamos a investigar más adelante lo que estaba mencionando, que es el análisis PEST. Eso casa directamente en político, económico, social, legal también, tecnológico, lo vamos a ver. Definirá las estrategias competitivas para el siguiente año. Ahora esa es la primera fase que habíamos mencionado. Elaboración del presupuesto es en la segunda fase, porque aquí estamos hablando de fases y aquí pues lógicamente desde ventas hasta todos los estados financieros. Luego la tercera, cuarta, quinta fase está con la ejecución, control y evaluación. Aquí pues ya vamos a poner en marcha todos los planes que hemos estado diseñando. Vamos a socializarlo, a publicarlo, vamos a concientizar a las personas que hay que llegar a elaborarlos o a seguir cada una de las recomendaciones para lograr los objetivos. Vamos a preparar controles, ¿verdad? O informes para que nosotros podamos verificar si estamos logrando los objetivos, y vamos a evaluar esas variaciones y plantear acciones correctivas. Ojo que a veces las empresas no tienen el tiempo necesario para poder hacer eso. Vuelvo a repetir, es por el mismo trajín que tienen, pero vale la pena poder asignar a cierto grupo o responsabilizar a las áreas de trabajo para que puedan gestionar sus propios controles y que pasen oportunamente, con tiempo, todas las incidencias y todas las variaciones que puedan estar suscitando. De esa manera, con tiempo también y de forma estratégica, se puede ver qué se puede hacer para encauzar o reencauzar la parte de los presupuestos, ¿verdad? Eso siempre es importante. Y recordad que también en este punto el presupuesto tiene que tener cierto grado de flexibilidad para que nosotros no nos vayamos a casar únicamente con un número y únicamente ese es el número. No, tenemos que tener claro que hay variables que definitivamente no podemos estar teniendo total control, como las variables externas, lógicamente. Entonces, esto nos va a permitir que nosotros tengamos brechas en donde nos podamos manejar, como por ejemplo, vamos a colocarlo acá. Por ejemplo, que tengamos escenarios, ¿verdad? Que yo tenga un escenario en el cual sea muy optimista, otro escenario en donde yo pueda manejarme realistamente y un escenario pésimo, ¿verdad? Lo mínimo que debería de manejar. Si yo logro mantenerme dentro de estos márgenes, excelente. Pero si yo me estoy dando cuenta que voy en picada, ¿verdad? Por alguna situación, tanto en ventas, costos o lo que sea, pues entonces tengo que ver qué voy a hacer. Pero para eso están las herramientas de control y evaluación, para monitorear qué está sucediendo y qué se puede hacer en su momento. Por eso, vuelvo a repetir, tiene que tener cierta brecha, cierto grado de flexibilidad
y es mucho que mejor que podamos tener un más menos en cuestiones porcentuales, tanto en ventas como en costos y en gastos. Aquí tendríamos esto. Ok, esto sería básicamente lo que hemos estado viendo desde el día lunes. Ahorita les voy a solicitar que podamos ya tener la realización de grupos, porque con la realización de grupos vamos a realizar una actividad. Esta es la actividad, pero ahorita se las pongo para que le tomen captura de pantalla. Por favor,